Vale, ya estás ahí. Bien, pues nada, en este video tutorial te voy a explicar cómo debes de elegir los componentes para hacer una fuente de alimentación regulable de 1,3 voltios hasta 7 voltios. No te lo pierdas porque va a ser muy fácil y muy interesante. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, como puedes observar, esta fuente de alimentación está basada en un regulador de tensión variable, el LM350. Hay varios tipos, varios modelos de este regulador porque se diferencian entre sí de la corriente que pueden suministrar. Bien, te voy a hacer una breve descripción de estos reguladores, las características que tienen de forma muy breve y seguidamente continúo con la explicación. Así es, el regulador LM350 pertenece a la serie LM150 del fabricante Texas Instruments, que como puedes observar comprende tres reguladores, el LM150, el 350A y el 350, con pequeñas diferencias entre los mismos. Se tratan de reguladores de tensión positiva ajustable de tres terminales, entrada, salida y terminal de ajuste, capaz de suministrar algo más de 3 amperios sobre un rango de voltaje de salida que puede oscilar desde 1,2 voltios hasta 33 voltios. Además, dispone de una limitación interna de corriente y protección térmica para evitar que pueda llegar a explotar. En el caso del LM350 lo puedes adquirir encapsulado en formato TO3, donde, visto por la parte inferior, tienes identificados los tres terminales, entrada y ajuste, mientras que el terminal de salida es el propio encapsulado metálico. También puedes adquirirlo en plástico con el TO220 con los tres terminales identificados y también el terminal de salida está unido internamente con la parte metálica del encapsulado. En la imagen puedes ver el circuito equivalente de esta familia de reguladores. Como puedes observar, el voltaje de referencia que genera este bloque de 1,25 voltios aproximadamente entre este terminal y este terminal, lo que hace es que este amplificador operacional, como ya te expliqué, está funcionando como seguidor de tensión y lo que va a hacer es proporcionar más o menos corriente a estos transistores en montaje Darlington para que regulen y la tensión del punto 2, la tensión de salida, sea igual que la tensión en la entrada positiva, es decir, de 1,25. Por tanto, si te das cuenta, el operacional siempre va a tratar de conseguir que el terminal 2 y el terminal 1 estén a la tensión de referencia de 1,25. Además, tienes la protección contra sobrecorrientes, que al circular una corriente mayor generará aquí una tensión que hará que este circuito le limite la corriente de base a estos transistores para que no dejen circular más corriente. Para conseguir una tensión de salida variable, el fabricante te indica un circuito muy fácil de usar, que solo requiere dos resistencias externas para elegir el voltaje de salida, una fija R1 y otra variable R2. La tensión a la salida es dada por la fórmula que el fabricante te proporciona. De los valores máximos que el fabricante Texas te proporciona, te va a interesar la diferencia de tensión entre el terminal de entrada y de salida, que no debe ser mayor de 35 voltios, y la temperatura máxima en la unión, que no debe superar los 125 grados centígrados. De las características eléctricas facilitadas por Texas para el LM350, te va a interesar saber por ahora la tensión de referencia que genera entre el terminal de salida y el terminal de ajuste, que tiene un valor típico de 1,25 voltios, aunque puede variar de un regulador a otro desde 1,2 voltios hasta 1,3. Además, como puedes observar, la diferencia entre la tensión de entrada y salida debe ser como mínimo de 3 voltios y como máximo de 35 voltios. También debe haber una corriente por el terminal de salida mínima de 10 mA que deberé tener en cuenta a la hora de elegir el valor de R1. La intensidad de corriente que sale por el terminal de ajuste tiene un valor típico de 50 microamperios, aunque puede variar hasta los 100 microamperios. Por lo que a las resistencias térmicas se refiere, para el encapsulado metálico TO3,
La resistencia térmica entre la unión y la cápsula tiene un valor típico de 1,2 grados centígrados por vatio, aunque puede llegar a 1,5 grados centígrados por vatio, mientras que para la resistencia térmica entre la unión y el ambiente es de 35 grados centígrados por vatio. Por último, este tipo de reguladores de tensión positiva variable de 3 terminales los fabrican muchas compañías para diferentes intensidades de corriente, como es el caso de la serie LM117 de National, que puede suministrar más de 1,5 amperios en el rango de salida de 1,2 voltios a 37 voltios, como es el caso del conocido LM317. Para aplicaciones que requieran más corriente de salida está la serie LM138, que puede suministrar más de 5 amperios en un rango de salida de 1,2 voltios a 32 voltios. Si dispones de aplicaciones que requieran aún más corriente de salida, está la serie LM196 de National, que puede suministrar hasta 10 amperios en un rango de salida de 1,25 voltios hasta 15 voltios, disponible en encapsulado metálico TO3. Bien, pues nada, si acudimos al datasheet del regulador LM350, el fabricante te proporciona la ecuación para que determines la tensión de salida, ¿vale? En función, como ves, de los valores de R1 y de R2. R2, como ves, es un potenciómetro porque me va a permitir regular la tensión de salida. Pero bien, esta fórmula, claro, te debes de preguntar de dónde sale, ¿de dónde sale esa fórmula? Es muy interesante que siempre entiendas de dónde salen las fórmulas, porque eso te va a permitir saber lo que tienes que modificar, lo que tienes que hacer cuando quieres hacer un cambio o cuando tienes una avería, ¿vale? En general, En general. Bien. Fíjate, esta fórmula se obtiene muy fácil. Cuando las fórmulas se pueden demostrar de forma sencilla, yo me gusta hacerlo. Cuando son complicadas, pues no merece la pena gastar tiempo en demostrarlo, ¿vale? Vamos a ver. Fíjate, la tensión de salida va a ser, como ya sabes, la tensión que tenemos entre la salida y el terminal ajustable, que siempre va a ser de 1,25 voltios. Ese regulador siempre hace que la tensión entre la salida y el terminal de ajuste sea siempre de 1,25 voltios, con pequeñísimas variaciones, ¿vale? O sea que podemos considerarlo que es constante. Por lo tanto, la corriente I1 que va a circular por R1 va a ser también constante. Y esa corriente, junto con la corriente de ajuste que nos va a salir por ahí, que podemos considerarla constante, y de un valor típico de unos 50 microamperios esta corriente, ¿vale? Como mucho puede llegar a 100 microamperios. Y al sumarse con I1, que es constante, pues da por aquí, por R2, circula por R2 una corriente constante. Si hago que la resistencia R2 sea variable, lo que consigo es una tensión variable en R2. Por lo tanto, la tensión de salida también será variable, ¿vale? Luego la tensión de salida la podemos obtener muy sencillamente. Será la suma de la tensión que tengo en R1, que es fija y vale siempre 1,25, más la tensión que tengo en R2, que va a ser el valor de la corriente I1 más el valor de la corriente que circule por ella de I1A, ¿vale? Y te das cuenta que I1 la puedes obtener muy fácilmente aplicando la ley de Ohm. 1,25 partido de R1, pues nada, 1,25 más I1, que es 1,25 partido de R1 por R2 y más I1A por R2. Si hacemos una pequeña operación matemática, que es sacar factor común a 1,25, resulta esta ecuación: 1,25 por 1 más 1,25 por R2 partido de R1. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué valores van a tener R1 y R2? Bien, R1 va a valer siempre lo mismo. El fabricante te dice, pues, elige este valor, pero no te dice por qué, ¿vale? Vamos a tomar R1 para que la corriente que circule por ella, I1, sea mucho mayor que la corriente I1A y podamos despreciar la
I sub A y por lo tanto podamos despreciar esa tensión, que va a ser pequeña, ¿vale? Pero cuanto mayor sea I sub 1 frente a I sub A, la I sub A la podemos despreciar. Claro, tú no puedes despreciar, si esto vale 1 y esto vale 1, tú no puedes despreciar I sub A, porque vale lo mismo que I sub 1. Pero si I sub 1 valiese 100 veces lo que vale I sub A, pues sí lo podríamos hacer. Y esa va a ser la premisa que vamos a hacer, ¿vale? Voy a elegir I sub 1 100 veces mayor que I sub A. Entonces, I sub A, el fabricante me dice que el valor típico son 50 microamperios. En el datasheet me dice eso. Y como mucho, que puede valer 100 microamperios. Vale, pues yo voy a coger este valor, el mayor, ¿vale? Siempre me voy a poner en el caso más desfavorable. Bien, luego, ¿cuánto valdrá I sub 1? Pues I sub 1 va a valer 100 veces, voy a hacer que valga 100 veces el valor de I sub A, que son 100 microamperios. Por lo tanto, tendríamos 10.000 microamperios, que si lo pasamos a miliamperios, quito 3 ceros y me queda 10 miliamperios. Y ese es el valor que voy a hacer que sea I sub 1. Por lo tanto, aplico la ley de Ohm y digo, R1 es la tensión, que vale 1,25, partido de 10 miliamperios, o sea, 0,01 amperios, ¿vale? Y eso resulta 125 ohmios. Es decir, que para que la corriente I sub 1 sea como mínimo de 10 miliamperios, R1 no puede ser mayor de 125, porque si es mayor de 125, la corriente será menor de 10 miliamperios. Entonces, este será el valor menor o igual. ¿Qué valor normalizado de R1 voy a tomar? Pues el más próximo, R1, 120 ohmios. Así de sencillo. Y siempre voy a colocar ahí una R1 de 120 ohmios. Y dependiendo de la tensión de salida que quieras, elegirás el valor de R2. Así de sencillo. Por cierto, ¿qué potencia va a ser disipada por esta resistencia? Pues va a ser una potencia muy pequeña. Fíjate, la potencia de R1 la podemos calcular por la intensidad al cuadrado por la resistencia, pero también la tensión al cuadrado, 1,25 al cuadrado, partido de la propia resistencia. ¿Vale? Y eso sale un valor de 13 milivatios. Pues nada, la resistencia más pequeña, que sería de 1/8 de vatio. ¿Vale? Así sería el valor tanto de la resistencia como de la potencia. Y la tolerancia, pues eso va en función del dinero. ¿Que quieres una tolerancia muy pequeña de 1%? Pues la pones. ¿Y que la quieres menor, de 0,1%? Pues la pones. ¿Que la quieres de 5%? Pues la pones. La tolerancia, la que tú desees, ¿vale? Con 1% y más que de sobra. Bien, y ahora vamos con R2. ¿Qué valor va a tener R2? Al principio del vídeo decía que queremos tener una tensión variable, ¿vale? No interesa que la tensión varíe mucho, porque vas a ver que la potencia que va a disipar ese va a ser considerable. Cuanto mayor sea la variación de tensión a la salida, mayor va a ser la potencia que debe disipar ese. Ahora lo veremos después, ¿eh? Entonces, voy a poner una limitación más o menos de unos 6-7 voltios a la salida, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué hago? Fíjate, cuando el potenciómetro está abajo, este punto está a masa y por lo tanto la tensión de salida será igual a 1,25. En cambio, si desplazamos el cursor a la parte superior, es cuando vamos a tener la máxima tensión a la salida. Bien, pues entonces, ¿cuál sería la tensión de salida máxima? La tensión de salida máxima sería 1,25, 1 más R2, que no la sé,
partido de R1, que sí la sé, y esto lo voy a despreciar, ¿vale? ¿Qué valor voy a tener en la salida máxima? Bueno, hemos dicho de unos 7 voltios. Pues nada, estos serán 7 voltios. Y aquí voy a despejar R2, ¿sí? 1,25. Lo paso por ahí, me quedaría 1 más R2 partido de 120. Este 1 para aquí, me quedaría 7, 1,25 menos 1 igual a R2 partido de 120. Y el 120 para ahí. 120, 7 partido de 1,25 menos 1. Y ese sería el valor de R2. Sí, bien, operamos. Y me sale 552. R2, un valor teórico de 552 ohmios. Bien. ¿Qué valor voy a elegir? Bueno, pues voy a hacer una cosa interesante, fíjate. Voy a elegir 2 potenciómetros. Aquí tengo uno, pues voy a elegir 2. Voy a elegir un potenciómetro R2 de 500 ohmios. Y voy a elegir otro potenciómetro R4 de 50 ohmios. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, voy a colocar ahí el otro potenciómetro R4 y, por ejemplo, este será el de 500 ohmios, el R2 será de 500 ohmios y el R4 será de 50 ohmios. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir, con esta resistencia de 500 ohmios, si yo la varío un poco, varía mucho la resistencia. Y si varío esto de la misma manera, imagínate, doy un cuarto de vuelta al potenciómetro y aquí a lo mejor pues varía 100 ohmios. Y aquí doy un cuarto de vuelta al potenciómetro y aquí en vez de variar 100 ohmios, varía 10 ohmios. Con lo que consigo aquí es un ajuste fino de la tensión y aquí un ajuste más grueso, ¿vale? Aquí ajustaría, por ejemplo, a 3 voltios y con este haría el ajuste a 3,3 voltios y así ya tendría una fuente de alimentación para alimentar a circuitos integrados digitales con alimentación de 3,3 voltios, ¿vale? O si quieres una fuente de 5 voltios, pues lo mismo, ajustes aquí a 4,8 y después con este ya te permite hacer un ajuste más fácil a los 5 voltios, ¿sí? Bien, las potencias de estos potenciómetros, pues nada, como ya sabes, la corriente I1 que decíamos por aquí es constante y vale 1,25 partido de 120, aproximadamente unos 10 miliamperios, y 10 miliamperios al cuadrado por 500 ohmios, pues da una potencia muy pequeña, ¿vale? Entonces, con potenciómetros de un cuarto de vatio, pues es más que suficiente. Bien, pues nada, una vez que ya tenemos dispuesta la salida y los potenciómetros para ajustar, ya digo, entre una tensión más pequeña sería 1,25, 1,3, y la tensión mayor pues sería de los 7 voltios que habíamos dicho más o menos, ¿vale? 7 voltios y 1,3 voltios. Bien. ¿Qué me queda aquí esto que se me colaba, ¿vale? ¿Qué transformador voy a necesitar? Bien, siempre me tengo que poner en el peor de los casos, cuando aquí tengamos 7 voltios, ¿vale? Tengo que tener aquí tensión suficiente para tener aquí 7 voltios. Bien, fíjate que este regulador necesita que la entrada sea unos 3 voltios mayor que la salida. Por lo tanto, la tensión mínima que voy a tener ahí en los condensadores, será de 10 voltios. Vale, pues nada, ya sabemos que 10 voltios. Vale, siempre 3 voltios mayor la entrada que la salida. Es decir, que la tensión entre la entrada y la salida, aquí en el regulador, la tensión entre la entrada y la salida, como mínimo, tiene que ser de 3 voltios, ¿vale? 10 voltios aquí como mínimo, el puente lo vamos a suponer de 1,8 voltios, 1,8 voltios, y voy a suponer una tensión de rizado, ya sabes, que ya te expliqué varias veces, que
en los condensadores, pues voy a tener una tensión que va a variar entre un valor máximo y un valor mínimo, ¿vale? Los condensadores se cargan con esta polaridad, ¿vale? Fíjate, las flechas siempre están apuntando al positivo, ¿vale? Y esta siempre en paralelo con la misma dirección y este siempre en la misma dirección. Así se pone el rectificador en puente de forma muy sencilla, ¿vale? Entonces, la tensión mínima, hemos dicho que son 10 voltios, ¿vale? 10 voltios. Y la tensión máxima, bueno, vamos a considerar un rizado de 3 voltios, ¿vale? Entonces sería 10 más 3, 13. Pero a esos 13 le tengo que sumar también la caída de tensión en los dos diodos. Voy a suponer 0,8, 0,9, 1,7, 1,6, ¿vale? De forma aproximada, ¿eh? Entonces sería 1,7 voltios, ¿eh? Por lo tanto, esta sería la tensión máxima que tendríamos en el secundario. La tensión máxima del secundario sería esta, ¿vale? De 1,7 más 13. Tensión en el secundario máximo, 13 más 1,7, ¿vale? Por lo tanto, la tensión eficaz o la tensión RMS del secundario será la tensión máxima 13 más 1,7 partido por raíz de 2, 1,41. Y esto resulta un valor teórico de 10,4 voltios. Bien. Transformadores de 10,4 voltios no los tenemos. O los tengo de 9 o los tengo de 12. De 12, de 9, es decir, o me paso un poco más o me quedo corto, o un poco menos, ¿vale? ¿Qué hacemos? Esta es la gran pregunta. Pues nada, burro grande, ande o no ande. Vamos con el trafo de 12 voltios. Por lo tanto, pondríamos un transformador de 230 voltios de primario y 12 voltios de secundario. O, bueno, en otros países pues pondréis 125, 115 y 12 voltios, ¿vale? Bien, y ahora le toca el turno a los filtros, al filtro, ¿vale? Como siempre, cuando salen condensadores grandes pongo 2, y cuando salen condensadores pequeños de capacidad, pues podemos poner uno perfectamente. ¿Cuánto va a valer estos capacitores? Bien, pues la tensión máxima, como sabemos, la tensión en el secundario máxima son los 12 voltios multiplicado por raíz de 2, aproximadamente 17 voltios. Bien, la tensión mínima en la entrada que necesito son 10 voltios, ¿vale? Pues la tensión máxima en el condensador van a ser los 17 voltios y la tensión mínima en el condensador van a ser los 10 voltios. Por lo tanto, voy a tener un rizado pico a pico de 7 voltios. Bien, pues aplicamos la fórmula que ya conoces. La capacidad va a ser la corriente que va a suministrar por ahí los condensadores, que para este LM350 puede llegar a los 3 amperios. Vamos a poner esa corriente, ¿vale? Vamos a ponernos en ese caso de que la corriente de salida, pues sea ese valor de 3 amperios. 3 amperios partido de 2 veces la frecuencia de la red, 50 hercios, y por el rizado, que son 7. Y esto resulta 4.286 microfaradios. Bien, por lo tanto, podemos poner 2 condensadores, CSU1 y CSU2. Siempre yo suelo poner menor de esto, pero bueno, pues los más pequeños que voy a poner son 2 de 2200 microfaradios, C1 y C2 de 2000, pues serían 4400. Bien, pues nada, ya tenemos los 2 condensadores de 2200 microfaradios y la tensión que van a tener, porque son electrolíticos. Aquí, como tenemos 12 voltios, de valor máximo 27, pues pondríamos como mínimo 25 voltios, ¿vale?
25 voltios, tanto C1 como C2, ¿sí? Bien, hay que tener cuidado con eso de las tolerancias de los condensadores, ¿vale? Pasamos ahora al indicador luminoso del LED, la resistencia R3, como ya sabes, aquí pondríamos el valor máximo, que eran 17 voltios. Para calcular R3 necesito saber la tensión que vamos a tener en R3. La tensión que voy a tener en R3 va a ser la tensión promedio en los condensadores, y la tensión promedio de los condensadores ya sabes que la hago siempre de forma aproximada. 17 menos 10, 7 voltios, la mitad 3,5. Vale, pues lo tanto pondríamos un valor medio de 13,5 voltios aproximadamente, 14. Entonces tendríamos 13,5 menos 2 voltios que se va a comer el LED, la tensión que tendríamos en extremos de R3, y lo dividimos de unos 10 miliamperios que vamos a considerar por el LED. Y esto resulta un valor de 1350 ohmios. Por lo tanto, R3 voy a poner un valor comercial de 1200 ohmios, ¿vale? Un K2, ¿eh? Y la potencia, pues nada, va a ser ridícula, ¿eh? Una resistencia de 1/8 de vatio más que suficiente. Bien, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda este capacitor que, bueno, normalmente lo puedo poner de 330 nanofaradios, ¿vale? Y me queda calcular el disipador de calor para este LM350, ¿vale? Bien, para calcular la potencia a disipar por el regulador de tensión, vamos a tener que multiplicar pues la tensión entre la entrada y la salida por la corriente de salida, la corriente I sub S de salida. Bien, esta corriente de salida podríamos poner, pues eso, la corriente máxima de 3 amperios. ¿Ve? Bien, entonces está claro que la tensión entre la entrada y la salida va a ser variable, porque es variable la salida. Aquí vamos a tener una tensión promedio que va a ser siempre de 13,5 voltios, como habíamos dicho, y la tensión de salida va a variar, ¿vale? Entonces, si aquí tengo menos tensión, si aquí tengo la tensión más pequeña, aquí tendré la tensión mayor. Es decir, todo lo que no quiera de tensión a la salida se la tiene que tragar el regulador de tensión, ¿vale? Entonces voy a hacer algo diferente a como vengo haciendo. Lo que voy a hacer para elegir el disipador es elegir primero el disipador y luego calcular la potencia máxima que puede disipar el regulador y, como consecuencia, la corriente máxima que puede entregar la salida, tanto con la tensión más pequeña como la tensión mayor, ¿vale? Esto es un problema muy interesante para poner en un examen, ¿eh? Entonces voy a elegir un disipador de calor cuya resistencia térmica sea la resistencia térmica del radiador, disipador ambiente, va a ser de 2 grados centígrados por vatio. Voy a elegir esa resistencia térmica. Entonces, como ya sabes, el circuito térmico, las resistencias que tendríamos ahí entre la temperatura máxima en la unión, luego encontraríamos la resistencia térmica entre la unión, el interior del regulador, y su cápsula, su encapsulado. Aquí tendríamos la temperatura a la que se encontraría la cápsula. Luego pondríamos un aislante térmico de mica y pasta de silicona, pasta térmica, y tendríamos una resistencia térmica entre la cápsula y el disipador. Esta voy a considerarla de 1,2 grados centígrados por vatio. Y finalmente, aquí tendríamos la temperatura del disipador y la temperatura de ambiente la tendríamos aquí, y esta sería la resistencia térmica que tendría el disipador, entre el disipador y el ambiente, ¿vale? Y como ya sabes, pues la intensidad de este circuito sería la potencia que tiene que disipar el regulador, ¿sí? Bien, aplicando la ley de Ohm para calcular esta intensidad, es decir, la potencia disipada,
Dividiré la tensión que hay, resultado de la diferencia entre la temperatura de la unión y la temperatura ambiente, y lo dividiré de la suma de las tres resistencias en serie, obteniendo, como ves al sustituir los valores, un valor de 16 vatios. Observa que he limitado la temperatura del interior de la unión a 105 grados y la temperatura ambiente la he supuesto de 30 grados centígrados. Esta potencia máxima que va a poder disipar el regulador con este radiador que he elegido me va a condicionar lo siguiente. Ahora, si sé que estos son 16 vatios, la tensión de entrada-salida, sería la tensión de entrada 13,5 menos la tensión de salida. Voy a poner la tensión de salida la más pequeña, 1,3 voltios. Y multiplicado por la intensidad que podría suministrar este circuito cuando la tensión de salida sea de 1,3 voltios. Y aquí despejaríamos I sub S y resulta un valor de 1,3 amperios. Es decir, que cuando la salida sea la menor, la corriente será como máximo de 1,3 amperios. De lo contrario, si la corriente es mayor de 1,3 amperios, aquí tendríamos una potencia mayor de los 16 vatios y el regulador empezará a aumentar internamente su temperatura, ¿vale? Y por encima del valor que hemos ajustado de 105 grados, tampoco pasaría nada, no se va a estropear, pero lo que estamos haciendo es acortando la vida de este regulador. Cuanto mayor potencia le estamos haciendo que disipe, pues más se va a degradar su interior, ¿vale? Y por otro lado, el caso de que la tensión de salida sea la mayor, pues lo mismo, 13,5 voltios de promedio en la entrada, menos la tensión de salida, ahora será 7, y multiplicado por la corriente de salida que en esas circunstancias estaría suministrando. Y esto vale, resulta, si operamos esto, un valor de 2,5 amperios. Entonces, como ves, a mayor tensión de salida, mayor corriente que va a proporcionar, ¿vale? Porque al tener aquí la tensión mayor, tenemos aquí la tensión más pequeña y por lo tanto este va a disipar menos potencia, ¿vale? O sea que podría suministrar más corriente con menos tensión aquí. Así de sencillo. Bien, y por último vamos a ponerle unos adornos a este regulador. Bien, pues nada, aquí tienes los adornos, a ver si te gustan, ¿vale? Vamos a empezar por el condensador C4, que como ves está en paralelo con la resistencia variable, ¿vale? Fíjate que esta corriente que decía por aquí, la corriente que sale de ajuste, que sale por el regulador, por el terminal de ajuste del regulador, esa corriente fluctúa muy poco, pero fluctúa algo, ¿vale? Entonces, estas oscilaciones pequeñas que vamos a tener en esta resistencia, queremos minimizarlas aún más. Y lo que hacemos es colocarle en paralelo un condensador. Ya sabes que el condensador amortigua esas variaciones de tensión, ¿vale? Y por lo tanto, el fabricante me dice que le pongamos un condensador de 10 microfaradios y yo voy a poner 25 voltios para estar tranquilo. Bien. Pero claro, este condensador se podría descargar, si no pusiéramos el diodo de 2 y el diodo de 1, pudiera descargarse a través del regulador y bueno, un condensador cuando se descarga pues suministra un pico de corriente y no queremos que este hombre, el LM350, sufra de picos, ¿eh? Entonces lo que hacemos es ponerle un camino para que el condensador que se está cargando aquí, cuando se vaya a descargar porque desconectemos la carga y apaguemos la fuente, pues lo que hará será descargarse a través de D2, D1 y el LED, por ejemplo, a través de ahí y no a través de aquí, ¿vale? Porque le estamos haciendo un camino más fácil y estamos protegiendo el transistor de paso con este diodo, ¿sí? También, si tuviésemos aquí una tensión, una carga inductiva y esa carga metiese un pico de tensión
ese pico de tensión, si es mayor que la tensión que tenemos aquí en estos condensadores, pues vamos a proteger al transistor de paso que está ahí dentro con este diodo también, porque lo que estamos haciendo, si esta tensión es mayor que esta, estamos haciendo que se descargue a través del diodo D1, ¿vale? Entonces son diodos de protección. Para estabilizar aún más la tensión de salida, porque si esta carga es una carga, por ejemplo, de circuitos integrados digitales que trabajan en conmutación, como ya te dije, porque esta fuente estaría pensada para eso, para 1,3, 3,3, 5 voltios, para circuitos digitales, pues estas oscilaciones que resultan de trabajar en conmutación los circuitos digitales, corte, saturación, lo que harán será que aparezcan aquí variaciones de tensión, ¿vale? Y entonces colocamos un condensador de filtro de 25 microfaradios, 25 voltios en este caso, para minimizar aún más esas oscilaciones y ayudar a que el LM350 estabilice mejor la tensión. Sí, por cierto, la corriente del secundario de este transformador, si hacemos la simulación, suelen resultar sobre 8 o 9 amperios, pondríamos un trafo de 9 amperios, y no dije nunca nada del fusible, de los fusibles, el fusible que tendríamos que poner ahí, ¿qué sería? Pues si aquí tengo una corriente eficaz, es una corriente alterna, la corriente por aquí es alterna. Lo que ocurre es que, fíjate que esa corriente no es así, ¿vale? No es así. Esa corriente es así. Pico por aquí, pico por ahí, pico por aquí, pico por ahí. Y te dirás tú, ¿cómo? ¿Por qué? Bien, pues esto ya te lo expliqué en una de las clases anteriores, te dejo por ahí la tarjeta para que pinches si quieres ver, o en la descripción del vídeo para que veas cómo son esas corrientes, ¿vale? Y su valor eficaz, pues imagínate que sean 9 amperios, ¿vale? 9 amperios. ¿Cuánta corriente circulará por el primario del transformador? Bueno, pues nada, tú sabes que la relación de transformación del trafo es la tensión que vamos a tener en el primario, 230 voltios, partido de la tensión que tenemos en el secundario, ¿vale? Y será lo mismo que en corrientes. La corriente en el secundario, que será 9 amperios, partido de la corriente en el primario, ¿vale? Si despejas de aquí I sub 1, haces esta división y la divides 9 entre lo que te salió aquí, ¿vale? Tendrás el valor de 0,47 amperios. Es decir, que podríamos poner perfectamente, pues cuando la corriente de salida sea eso, 2,5 o una cosa así, pues ahí tengamos 8 o 9 amperios, podríamos poner un fusible pues de 0,5 amperios, o incluso algo más, el siguiente que tengas en el catálogo. Así de sencillo. Si lo has pasado bien, pues nada, si has disfrutado y te ha sido útil, no te cuesta ningún trabajo poner por ahí manita arriba, un like, que me ayudarás a seguir con el curso para que el canal vaya creciendo y podamos ir mejorando. Nos vemos en la próxima clase. Si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal A Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.